Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente acá en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por la señal de Chakra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y en todos los cable operadores de nuestro país. Y nuevamente, como estamos en la Argentina, son semanas movidas, pero hay algunos hechos que pasaron desapercibidos en esta semana por los medios. Digamos, estaba todo todavía con los efectos del veto al financiamiento universitario. En la provincia de Mendoza hubo un encuentro muy importante a nivel regional y de toda Latinoamérica con ministros de defensa. Por todo el tema de seguridad, por nuestro país estuvo el ministro Luis Petri, pero también vinieron autoridades de Estados Unidos y de toda la región. Es un tema que pasó totalmente desapercibido, pero que indudablemente tiene desde el punto de vista geopolítico una situación de muchísima importancia, porque hacía muchísimos años que en nuestro país no pasaba ese tipo de reuniones. Una reunión que pasó desapercibida, pero creo que vamos a seguirla porque puede llegar a tener efectos a mediano y largo plazo. El segundo tema que quiero rescatar también en esta semana fue el grupo de legisladores nacionales que llevó la Fundación Barbarecho a Brasil. 47 legisladores nacionales para ver el esquema de del bloque de campo que Brasil tiene y donde también había legisladores uruguayos, paraguayos, obviamente brasileros y chilenos. Un tema que también no es menor porque 47 legisladores de distintas agrupaciones políticas con un objetivo común, una mejor relación con el campo argentino. Y también hoy nuestro invitado es el doctor Adrián Luna Vázquez, presidente del RENATRE, del Registro Nacional de Trabajadores, en el cual vamos a estar hablando de todo el tema formalidad con los trabajadores rurales. Vamos a estar hablando un poco de las expectativas que tiene el campo argentino, ya que Adrián Luna Vázquez es presidente del CRA de Misiones, el hombre es misionero. O sea, viendo un poco qué expectativas tiene, cómo ve el futuro, y le quiero preguntar también de esta delegación de legisladores argentinos que estuvieron en Brasil. Digamos, sobre todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy, que hacemos una breve barrida y vamos a la nota editorial. La política argentina, en especial los dos partidos que dominaron el escenario político desde 1983 a la fecha, tomando como punto de partida estos 41 años de democracia ininterrumpida, tanto el radicalismo como el peronismo están viviendo horas internas muy convulsionadas, muy alteradas. El radicalismo acaba de terminar una elección en la provincia de Buenos Aires para elegir autoridades y está, digamos, en una situación de gran caos interno.
El Comité Provincia fue tomado por barra bravas de Estudiantes de La Plata y del Club Atlético Quilmes. Una de las listas, en este caso, según el escrutinio provisorio, perdió la elección, pero no reconoce la derrota. Esa línea interna está liderada fundamentalmente por 3 dirigentes importantes del radicalismo nacional: Facundo Manes, Martín Lustó y Emiliano Jacobiti, que los 2 últimos, Lustó y Jacobiti, de Evolución Radical, y ninguno se pronunció públicamente. Ninguno dio ningún tipo de explicación ante situaciones de muchísima violencia institucional y en el cual el radicalismo, ya de por sí en un momento muy difícil de su historia, sigue generando mayor incertidumbre, y veremos cómo se resuelve esto, porque lamentablemente el voto del afiliado radical no es respetado, y ¿dónde termina? Termina en la justicia. Lamentablemente la política argentina se acostumbró a no dirimir los conflictos internos con más política, sino directamente recurren a la justicia. Y lo mismo, no en el grado de convulsión que tiene el radicalismo, el peronismo se encamina también a una elección interna para elegir nuevas autoridades del Partido Justicialista a nivel nacional. Esta semana, el próximo 19 de octubre, digamos, es el cierre de listas. Y hay una novedad central. Es el rol protagónico de Cristina Kirchner, que manifestó y se inscribió como candidata a presidenta del viejo Partido Justicialista, creado hace ya más de 70 años por Juan Domingo Perón. Un cambio drástico, en el cual Cristina dejó de ser la jefa de una facción del peronismo, que es la Cámpora, para pasar o querer intentar liderar a todo el peronismo. Un dato no menor. Por otro lado, un gobernador, el de la provincia de La Rioja, manifestó también su intención de liderar el justicialismo y se inscribió en la misma para ser la oposición a la lista liderada por Cristina Kirchner. Digamos, en lo personal, creo que es difícil que haya interna. Un gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que no tiene hoy, en la actualidad, los mejores pergaminos para liderar el peronismo. ¿Por qué lo digo? Y por eso recalqué hoy. Una provincia que está en default, una provincia, La Rioja, que emitió cuasimoneda, y una provincia que hace más de 35 o 40 días que tiene un problema con los docentes, ya que hubo en el mes de agosto muchísima huelga docente y en el cual está en una situación muy conflictiva. No es la mejor imagen del gobernador de La Rioja para manejar el peronismo nacional. Yo diría que sí, el tema de fondo no es esta elección de autoridades, que en lo personal, vuelvo a repetir, no creo que haya interna, porque es muy caro, son muchos millones de pesos, hoy no están en el gobierno nacional, yo creo que van a llegar a algún acuerdo. Lo que sí me parece interesante, y esto habría que seguirlo muy detenidamente, es que por primera vez en los 20 años del kirchnerismo, que de alguna manera monopolizó al peronismo, surge una figura del propio kirchnerismo que está manifestando querer liderar el post-kirchnerismo, es decir, dejar ya en el pasado a la familia Kirchner. Estoy hablando de Cristina Kirchner y estoy hablando de Máximo Kirchner. La pelea obviamente es en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia cuantitativamente más importante y donde el kirchnerismo tiene su centro de poder, que es el conurbano bonaerense. ¿Y de quién estoy hablando? Estoy hablando del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La pregunta es,
Axel Kicillof se va a animar a profundizar y enfrentar a la que fue su madre política, que es Cristina Kirchner. Esto me parece que es lo que está latente en esta situación que se está dando en estos días, en esta disputa donde aparece la figura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Creo que lo de Ricardo Quintela no es lo suficientemente sólido y me parece que por debajo de Quintela se está generando un movimiento para dejar en el pasado el liderazgo absoluto que sigue teniendo Cristina Kirchner en el peronismo. ¿Y por qué lo digo? En casi todos los sondeos de opinión, cuando se le pregunta quién es el dirigente opositor más importante, casi un cuarto de los argentinos, el 25%, el 24, 25, 26%, manifiesta un nombre, Cristina Kirchner. Pero la otra novedad es que el segundo dirigente opositor más importante es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está entre los 15 y 17 puntos. Digo, se empieza a dar un escenario totalmente inédito que pueda producirse desde el mismo kirchnerismo la renovación. Y la renovación es el hijo pródigo del kirchnerismo, que es Axel Kicillof. Esto es lo que está hoy latente, lo que hay que ver cómo se va desarrollando. Creo que la posibilidad de una interna en el justicialismo nacional va a ser muy difícil. Creo que van a llegar a un acuerdo, se van a arreglar los tantos. Cristina Kirchner va a ser presidenta del PJ, manifestó su intención y a partir de ahí se abre un nuevo interrogante. Y el interrogante es, ¿hasta dónde llega la voluntad política de Axel Kicillof para entrar en un enfrentamiento muy fuerte con la que dominó el peronismo en los últimos 20 años? Digo, esto me parece que es el escenario que se viene, y en ese escenario de conflictos de partidos políticos alterados, tanto el radicalismo como el peronismo repercuten fuertemente en el gobierno de Javier Milei, obviamente. Un gobierno minoritario donde la caja de resonancia de la política pasa por el Parlamento Nacional. Y ahí me parece que en esta disgregación o anarquización que se están dando en los partidos políticos, van a tener el gobierno nacional que tener muchísima paciencia, muchísima muñeca política para poder ir encontrando consensos a efecto de poder desarrollar su plan estratégico político. Es necesario y muy importante para el gobierno poder surfear un momento especial de la vida política argentina con repercusiones fuertes, porque lo que se está en definitiva disputando es cuáles son los nuevos liderazgos opositores. Hay un liderazgo claro, concreto, que maneja la agenda pública, que es el de Javier Milei. Lo que está hoy en discusión son los nuevos liderazgos opositores. Lo vemos en el radicalismo, lo vemos en el peronismo, y esto me parece que repercute fuertemente en el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque no hay interlocutores ratificados. Al no haber interlocutores con poder real, el grado de confusión es muy fuerte. Por eso digo que el gobierno nacional va a tener que tener muchísima cintura política. Creo que son momentos de sosiego y momentos de diálogo, a efectos de poder ir encontrando caminos para clarificar aún más un mediano y largo plazo que todavía no está tan claro. ¿Hay éxitos importantes del gobierno? Sí, creo que uno de los éxitos muy, muy importantes es el tema inflacionario.
de alguna manera empieza a obtener resultados importantes desde donde nació su gobierno con el 25.6% de la inflación del mes de noviembre del año pasado. Terminamos en el 3.5% en el último mes. Digo, este me parece que es un camino que va a tener que transitar el gobierno con un sistema político en erupción. Veremos y esperemos que tengan la sagacidad y la tranquilidad el oficialismo para ir encontrando caminos, para ir sorteando los diferentes desafíos que se le avecinan. Bueno, ya está en nuestros estudios el doctor Adrián Luna Vázquez, presidente del RENATRE, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Adrián Luna Vázquez se desempeña actualmente como presidente del RENATRE, director por CRA e integrante de la mesa ejecutiva de esa entidad. Además, fue fundador y presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Misiones desde 2018 hasta 2021. Fue presidente de la Sociedad Rural y del ente sanitario de la Sociedad Rural de Misiones entre 2012 y 2017. Productor ganadero en esa provincia y redactor de la modificación de la Ley 26.727 del trabajo rural de la denominada Ley Bases. Ya está en nuestros estudios el invitado de hoy. Breve pausa y ya nos sentamos a conversar con él. Bueno, ya está en nuestros estudios, como habíamos dicho, el presidente del CRA Misiones, presidente de RENATRE, y es el doctor escribano, abogado escribano, Adrián Luna Vázquez. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros, primera vez. Primera vez. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que muy contento. Adrián, un poco la idea es... Estaba viendo el funcionamiento del organismo que está presidiendo, en el cual hay una comunidad o encuentro entre las entidades agropecuarias, las 4 están representadas, y el mundo sindical. Así es. Un poco lo que quisiera de entrada, después entramos en otros temas, pero me gustaría ver cuál es la experiencia en esta comunidad de intereses que puede haber entre el sector sindical y el sector empresarial. La verdad que es una experiencia para mí personalmente, una experiencia muy interesante. Este organismo, este registro, tiene esta conformación desde hace 20 años. 24 ya, perdón. Y personalmente estoy hace 3 años. Voy a cumplir 3 años en diciembre. Y es una experiencia muy interesante, decía, porque realmente es una negociación constante. Los intereses, si bien yo diría que no son contrapuestos, son comunes, porque el objetivo del organismo es la registración del empleado del campo, del trabajador rural, pero además el otorgamiento de esta prestación por desempleo y la capacitación del desempleado para la reinserción laboral. Entonces, es como que las dos patas tenemos el mismo interés, el mismo objetivo. Por ahí tenemos sí puntos de vista distintos para abordar ese objetivo. Y eso es lo que lleva a que obviamente generalmente se negocia, se discute, se evalúan alternativas. A veces las discusiones obviamente son bastante difíciles, pero la inteligencia justamente de esta conjunción está dada por el saber superar estas diferencias o estos diferentes puntos de vista para poder abordar ese objetivo común y poder llevar adelante el registro
con esta finalidad y bien administrado. Digamos, la mayoría de ciudadanos, hay como algo que está instalado, es que en el campo hay mucho trabajo en negro, poca registración, digamos lo que se denomina por ahí trabajadores golondrinas, desde siempre. Un poco, digo, el rol del RENATRE tiene que ver con terminar con eso y poquito, con pocas palabras, digamos, cómo está funcionando eso, porque el sentir popular corre, digamos, son esas cosas que van de boca en boca, pero sin ningún tipo de información científica, dura, digamos, dura. Sí, nosotros sí tenemos en el registro información dura. Y la verdad es que desde hace varios años el otorgamiento de prestaciones por desempleo no varía. Es decir, la cantidad de trabajadores o de quiles registrados y de quits, que son los empleadores, que son los obligados a registrar al empleado, tampoco varía. Sin duda que se encuentran siempre trabajadores en situación irregular, porque sucede, como todos los sectores tenemos nuestras falencias, me refiero al sector, al ámbito rural, pero las estadísticas, los números indican que no es tal esa realidad, no es tan grave la situación. Para mí es grave que haya un trabajador rural no registrado que esté trabajando de manera irregular, pero cuando me refiero a decir que no es tan grave, me refiero a que la situación no es tal como por ahí se quiere indicar. Para mí es mucho más preocupante ir a un campo y encontrar un chico menor de edad trabajando. Pero cuando uno ve las actuaciones que tenemos en el campo, que se realizan conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, con la AFIP, y uno va a encontrar trabajadores y ve las actuaciones que se terminan, digamos, en realidad estamos hablando promedio de más o menos 10, 15 personas que se encuentran en situación irregular de trata o situación de chicos, mucho menos. Pero lamentablemente sí es una realidad que existe, pero no es tal el número como se indica o como se pretende por ahí en ese imaginario popular. Claro, porque es verdad, Sí. En el imaginario, y aparte veía que está representado en todo el país, a excepción de la ciudad de Buenos Aires, digamos, en todos lados hay delegaciones. El RENATRE tiene 27 delegaciones en todo el país. Y las delegaciones a su vez trabajan conjuntamente, como digo, con el Ministerio, trabajan con departamentos de la AFIP, tenemos convenio con la AFIP. O sea, el trabajo a campo de registración, de inspecciones, es un trabajo arduo, es uno de los trabajos más importantes que hace el RENATRE. Y la verdad es que lo hacemos con mucha eficiencia, sin duda que algunas cosas se nos pueden llegar a escapar, pero... Adrián, ¿y hay colaboración? Porque estaba viendo que en todo el país, digamos, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba tienen más delegaciones, creo que tiene que ver por lo cuantitativo que significan las provincias, pero hay buena, digamos, interrelación entre las provincias o los Secretaría de Trabajo, Ministerio de Trabajo y ustedes, o sea, ¿hay coordinación? Permanentemente estamos trabajando con las Secretarías de Trabajo provinciales o ministerios provinciales, así como se trabaja con el Ministerio de la Nación. O sea, que eso es permanente. Permanente, esto es como una modalidad de trabajo que tiene el RENATRE. Y para ir terminando este tema y entrar en otras preguntas, ¿esto es una vez por año se renueva la presidencia? El funcionamiento es así, el RENATRE tiene 4 directores por las entidades, uno por cada entidad, y 4 directores por la UATRE. Somos 8 los integrantes del directorio y la función de presidente va mutando año a año. Una vez le toca a la UATRE, otro año le toca a las entidades. Y las entidades eligen quién resulta ser el presidente.
Usualmente es como que las entidades también nos vamos turnando, pero no siempre fue el caso, digamos. Y sus cargos como directores duran 4 años. 4 años. Son designados por la entidad que lo designa como delegado, y la entidad obviamente también puede retirar la delegación y cambiar al director, como en cualquier, digamos, parecido a una sociedad anónima. Sí, por lo que estuve viendo, si había el funcionamiento no, pero me interesaba el hecho de un trabajo muy claro, digamos, para trabajar en la formalización, ¿no? Dejar un poco el trabajo en negro, que es uno de los dramas fuertes que tiene la economía argentina, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, este año también se modificó la ley de trabajo rural en cuanto a la posibilidad de tener la contratación como periodo de prueba, cosa que antes no existía. Y estamos esperanzados que este sistema de periodo de prueba exclusivamente para los trabajadores permanentes permita una mayor registración en cuanto a, insisto, a mejorar este score del cual estábamos hablando. Considero también que va a ayudar mucho el trabajo que se viene realizando conjuntamente con la FIP. Nosotros en el RENATRE, por ejemplo, en este periodo lo que logramos fue un convenio por el cual, cuando antes se tenía que dar de alta a un trabajador, le tenía que dar el alta temprana en la FIP y después hacer un trámite en el RENATRE. Ahora, con el alta temprana en la FIP, automáticamente queda dado de alta el trabajador. O sea que eliminaron un trámite. Eliminamos un trámite. Esto lo hicimos el año pasado, se formalizó este año y comenzó a funcionar y está funcionando muy bien. Entonces eso también, estamos permanentemente tocando todos los puntitos que podemos lograr para que ese tema de la registración sea fácil para el empleador y que no sea un escollo. Sí, digamos que hay como también a nivel nacional, estaba viendo que en estos días entró la ley de hojarasca en el Parlamento Nacional con la eliminación de leyes que vienen de vieja data, pero creo que también el rol que está teniendo el Ministerio de Desregulación es, digamos, desburocratizar muchísimos temas que generan idas y vueltas y hacen perder mucho tiempo, ¿no? Creo que hay una clara misión, me parece, del gobierno nacional apuntando a ese tema. Exactamente, aparentemente sí, coincido. Creo que con el tema de la legislación, en los sistemas codificados como el nuestro, como los sistemas de legislaciones como el nuestro, la verdad que lo que haría falta es un sistema de digesto jurídico, donde las leyes se agrupen por temas, claro, y no por números como están agrupadas hoy día. Porque los números son como números correlativos de leyes desde el año 1953 en adelante. Y en realidad deberían agruparse esas mismas leyes, tener el trabajo de digesto para poder agruparlas por temas. Entonces de esa manera se organiza mejor y no se produce esto que haya un ministerio para analizar ley por ley a ver si hay alguna que está tocando alguna de qué sé yo, qué año. Y eso es un trabajo de chino realmente, cuando si esto se hubiera organizado, insisto, de manera de digesto jurídico, esto sería otra cosa y mucho más fácil. Sí. O sea, en general me parece que hay un proceso de romper burocracia, ¿no? Sí. O sea, que en general... Y ahora, ¿cómo está viendo, digamos, ya como productor agropecuario, le pregunto, ¿no? Como dirigente o presidente de la institución, ¿cómo está viendo, digamos, o qué expectativas tiene con el nuevo gobierno de Javier Milei? Hay una situación hoy día bastante contradictoria. Por un lado, cuando asume el gobierno todos estuvimos muy expectantes y con altas expectativas respecto de la posibilidad de un cambio importante, en el sentido que se está dando. Por otro lado, es una muy buena noticia la baja de la inflación, que obviamente es algo que cuesta, que no es tan fácil realizar, pero bueno, se está logrando. Y esos son buenos augurios y siguen manteniendo esa expectativa. Por otro lado, el productor, en el caso de la ganadería, por ejemplo, el productor sigue manteniendo los mismos precios que a principio de año.
y sin embargo los costos les van subiendo mes a mes. Aunque suba el 4% en un año, estamos hablando del 48%, es mucho, ¿no? Con lo cual, este alto costo ¿qué cosa? Le está disminuyendo la rentabilidad al productor. Entonces, por un lado, en general, y esto nosotros lo vivimos hablando con los productores, el productor no está en contra del gobierno, pero es como que se está ahogando, producto de esta presión de aumento de costos y la alta presión tributaria que en general se tiene en nuestro país, por los 3 niveles de tributación que existen, que es gravísimo, digamos, ¿no? Y donde de pronto nadie quiere ceder, porque las municipalidades, por ejemplo, cobran tasas por servicios inexistentes, que hace que eso se genere ya un primer nivel de costo. Después las provincias con los ingresos brutos y el meracompra y las percepciones y las retenciones, etcétera, etcétera, van generando otra quita de rentabilidad. Y lo mismo pasa con la nación. Ni hablar de las retenciones o los derechos de exportación, que ante un contexto como el actual, están generando mayor importancia en cuanto a la quita de rentabilidad del sector. Fíjese, por ejemplo, en mi provincia, la yerba mate. La yerba mate a principio de año valía 370 pesos de contado. Hoy día el productor la está vendiendo entre 80, 100, 110 pesos a 30, 60 y 90 días. Entonces, está bien, esos son consecuencias del mercado, es cierto, pero a su vez, dentro de ese costo, hay un costo tributario fundamentalmente provincial que es tremendo y que afecta al productor y a toda la cadena. Entonces hay un conjunto de cuestiones ahí metidas que todavía faltan resolver. Y por ahí quizás lo que está pasando es que a veces, y esto es algo que sí me llama la atención de este gobierno, está formado por gente muy inteligente. Los cuadros son generalmente gente muy inteligente, muy formada, pero que no aceptan el disenso. Les cuesta escuchar una voz crítica o una voz donde le digan, che, mirá, está pasando esto, ¿por qué no ajustamos por acá? ¿O por qué no vemos de qué manera ajustar? El campo, CRA fundamentalmente, quiere ayudar y quiere apoyar. Pero eso no significa que tengamos que estar diciéndole que todo lo que están haciendo es fantástico. Porque son seres humanos que también se pueden estar equivocando o pueden no estar viendo algo. O también pueden explicar lo que están haciendo. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el doctor Adrián Luna Vázquez, presidente del RENATE y presidente del CRA Misiones. Ya volvemos. Bueno, seguimos conversando con Adrián. Adrián, en general, yo veo por primera vez como que empieza a haber una toma de conciencia de distintos sectores, no del ámbito agropecuario, que el tema de las retenciones está en agenda pública. O sea, es como que empieza tomó una dimensión todo el reclamo del campo, y que de alguna manera, comparándolo con años anteriores, empieza a plantearse una posibilidad cierta de encontrar una salida. Ojalá. Yo creo que el gobierno hasta el momento tiene una postura, diría, al contrario, más cerrada, por el cual ellos dicen las retenciones no se tocan. El presidente Milei, en la visita que hizo a la rural este año, dijo, yo le voy a sacar las retenciones, obviamente no dijo cuándo, y lo que el productor necesita, y generaría eso mucho más inversiones, es tener de alguna manera un horizonte claro. ¿Por qué? Quien va a preñar una vaquilla va a tener el logro de la venta del producto de esa actividad de cría dentro de 3 años. Entonces, como mínimo, cuando se esté yendo el gobierno vamos a poder estar vendiendo el novillo producto de la preñez de la vaquilla.
Entonces, como mínimo necesitamos tener una predicción de cuál sería el camino. Lo pensamos hacer de esta manera, progresivamente a partir de tal fecha, de modo tal de poder tomar decisiones de inversión. Yo les garantizo que el campo invertiría, pero muchísimo más todavía, si hubiera un horizonte de mayor rentabilidad. Hoy el campo está, y hablo de la parte de agricultura, en general está empatado. Empatan si no es que pierden, en algunos casos. En las zonas de mayor rinde, están ahí peleando por el empate. Y con no perder están contentos, porque dicen, bueno, apostamos al futuro, porque el hombre de campo siempre invierte en el campo. No va a invertir ni en compra de divisas, ni acciones, ni nada por el estilo. Invierte de vuelta en el campo. Yo le planteaba a Adrián esta expectativa de que lo veo en agenda. Esta semana hubo una delegación de senadores y diputados nacionales en Brasil, donde había delegación de paraguayos, uruguayos, brasileros y chilenos con respecto a mirar lo que es la experiencia brasilera. Todos fueron llevados por la Fundación Barbechando, en el cual había, creo, de nuestros legisladores, si no mal no recuerdo, eran 47 de distintos sectores políticos, y cosa que anterior, digamos, nunca había pasado eso, el hecho de que la posibilidad de haber un bloque tan fuerte como es en Brasil, digamos, esto muchas veces se ha hablado acá en Futurar, pero que Argentina siempre estaba lejos de esto, ¿no? O sea, como que por primera vez sectores del radicalismo, del peronismo, del PRO, creo que no fue ningún oficialista, de la Libertad Avanza no fue ninguno, pero digo, se están generando algunos hechos inimaginables hace un año atrás o un año y medio atrás. Es como que empieza a haber una posibilidad de mayores encuentros, ¿no? Sí, y sería muy importante que todos los legisladores, sean diputados o senadores relacionados al sector, trabajen en bloque cuando se trate de temas relacionados o referidos a la actividad agropecuaria. Nosotros este viaje, yo vivo en una provincia, como saben, Misiones, donde nosotros somos fronterizos prácticamente, tanto con Brasil como con Paraguay. Y nosotros, cuando me tocó ser presidente de la Rural de Posadas, organizamos un viaje con productores, dirigentes y el gobierno de Misiones hace 12, 15 años atrás, y fuimos a hacer esto, y lo vimos. Y no solo eso, sino que queríamos saber cuál es la razón por cual el campo en Brasil tomó una dimensión de repente tan importante, porque si mal no recuerdo, o sea, si la gente no sé si lo sabe, pero en general en Brasil antes la producción de ganadera, de arroz, era realmente pobre, paupérrima diría. Y entonces fuimos y recorrimos campos, además de hablar con legisladores, con ministros de Hacienda y Agricultura de la Nación allá en Brasil. Y nos decían los productores lo siguiente, dicen, el secreto está en la política fiscal. En Brasil, la ley de impuesto a las ganancias para el campo tiene un diferencial respecto de qué es lo que consideran ganancia del ejercicio. Entonces, si usted se compró una camioneta, compró cosechadora, invirtió en pivot de riego, qué sé yo, todo eso no es un activo, sino es un gasto, directamente. No como ahora que están intentando, y está bueno, que piensan hacer una modificación de la ley para que eso tenga una amortización acelerada. No, directamente usted va y compra un tractor y eso es un gasto, no es una inversión. Entonces, usted paga impuesto a las ganancias cuando tiene el campo sobre el resultado del ejercicio que tenga en efectivo en caja o sobre gastos como, por ejemplo, comprarse un auto. Pero si se compra una camioneta para el campo, no. Claro. Entonces, ¿qué hace el productor? El productor le sobra plata porque vendió bien su cosecha, qué sé yo, y en lugar de ir a pagar impuestos a las ganancias, vuelve a invertir en el campo, porque la ley lo obliga. Entonces, la misma ley tiene ese incentivo. Entonces, permanentemente se está invirtiendo, reinvirtiendo, y eso hizo que Brasil explote como producción de alimentos desde hace unos años atrás. Y el tema ganaderos también. Ganadero, o sea, nos pasaron por arriba en todo. Totalmente.
Totalmente. No solamente cuantitativamente en población, creo que hubo una política muy clara. Una política muy clara al respecto. Sí. Por eso digo, la política clara fue una política fiscal. Sí, yo digo, obviamente el campo sigue siendo el aportante más importante de divisas, y por ahí es difícil, digamos, creo que entraron en un status quo las políticas públicas, pero la percepción que empiezo a tener es que empieza a haber más conciencia. O sea, el hecho de que hoy 47 legisladores estén en Brasil no es un dato menor. No, es muy un importante. dato menor. Por eso dije, para mí es muy importante. Y es importante que no solamente sea un viaje, sino Claro. que esto después se convierta en una realidad de trabajar en bloque sobre políticas agropecuarias. Que cuando se trata de políticas agropecuarias, estos legisladores funcionen como un bloque. Sí, Que es así como funciona en Brasil. En Brasil, sí, totalmente. Sí, tienen, digamos, creo que tiene diferencias también el sistema electoral de ellos, ¿no? O sea, las regiones brasileñas allá tienen un grado sistema de uninominal por circunscripciones. Claro, tienen un sistema, digamos, de mucha fortaleza y lo que se dice el famoso centrado, que es digamos, en general el tema parlamentario tienen una fuerza que por ahí acá es como que hay más subordinación a los partidos. Porque el legislador es elegido por su región. No, exactamente. Y tiene que reportar después a su región, no a su partido. Exactamente. Es Entonces más hay similar, temas que es por eso, es por circunscripciones electorales. más similar al modelo americano, ¿no? Exacto. En ese sentido. Y nosotros lo tuvimos en una época, muy Sí, lo corta, pero tuvimos, lo tuvimos un tuvimos. sistema así. Y creo que este gobierno en su momento, cuando hablaba de reforma electoral, Bueno, la ley base tiró la idea de que sea este sistema en electoral. enero, cuando fue el primer proyecto de ley base, que después quedó abortado, ese proyecto, dentro de la parte de reforma electoral, estaba circunscripciones electorales. En general, ninguno de los partidos, fundamentalmente los mayoritarios, aceptaban esa propuesta, ¿no? O sea, como que no había cultura en la Argentina para... Acá en su momento se dejó utilizar ese sistema porque el presidente en aquel momento modificaba las circunscripciones electorales Claro. y las dibujaba según su conveniencia. Bueno, si acá se dejara de hacer este tipo de cosas, obviamente que funcionaría y sería muy bueno, porque entonces el ciudadano tiene el diputado o el legislador a quien quejarse o a quien plantear sus problemas. Sí, no, funciona. Por ejemplo, yo lo he visto, ese sistema lo vi muy bien en Inglaterra. En Inglaterra yo recuerdo, en Inglaterra es bien interesante porque mi hijo estuvo un año viviendo, ganó una beca, y recuerdo que en ese momento fue con su pareja, hoy su mujer, y llegaron, se alojaron en determinado lugar y tuvo visita, tuvo que ir a la policía para presentarse, le asignaron un médico de cabecera y cada tanto le llegaban invitaciones del diputado de la zona por si tenían inquietudes o alguna duda, o sea, que eran estudiantes. O sea, se ve claramente que el sistema funciona perfectamente, ¿no? O sea, No, sin duda que sí, sin duda que sí. Pero bueno, y para eso tiene que haber reglas claras en el sentido de que no exista este tipo de yo lo maniobras veo o lejos manejos. eso en la Sí. Argentina, lo veo muy lejos, me parece que el clima está demasiado alterado, digamos, digo yo, ¿no? O sea, un poco en la editorial hablaba de partidos políticos alterados. Es como que hay tanto el radicalismo como el peronismo, tomando como eje central los últimos 41 años, que fueron actores centrales, está demasiado tumultuoso. Lo que pasa es que hay una dislocación de época y ya los partidos políticos únicamente quedaron como canal de acceso a cargos públicos en definitiva, pero no tienen un contenido ideológico como tenían antes bien definido. En cada partido tenés el de la derecha, el del centro, el de la izquierda,
y están todos metidos en la misma bolsa porque depende de la forma en que cada uno pueda acceder a hacer política o a gestionar o participar de alguna manera, ya sea como legislador o funcionario. Hay una dislocación de época muy, muy marcada en cuanto a la forma de funcionamiento de la política. Y esto, prueba de eso es justamente este gobierno, la manera en que accede el nuevo presidente. Sí, no, y yo digo, en algunos cambios con respecto al tema de políticas agropecuarias y con respecto al tema retenciones, estoy viendo, digamos, la coordinación de lo que es la región centro, ¿no? O sea, el trabajo conjunto de los 3 gobernadores, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, que bueno, a principio de año evitaron, apenas asumió Javier Milei, una de las propuestas era aumentar retenciones. Sí. Se plantaron fuertemente y pararon eso, ¿no? Y todavía está el proyecto de la ley de presupuesto que tiene ahí un datito un poco alarmante también. Que bueno, ustedes van a tener que trabajar mucho ahí, ¿no? Lo hemos planteado y dijeron que no, que fue una equivocación, que en realidad, pero bueno, veremos. Pero ahí sí, van a tener que trabajar mucho. Estamos atendiendo ese tema. Porque sí. es un temita que con el presupuesto pasa cualquier cosa, ¿no? Y fundamentalmente cuando se acerca la firma del dictamen. En general pasa eso. No, pero le agradezco mucho porque nos estamos quedando sin tiempo. Espero que no sea la primera vez que nos visite, así que voy a hacer el cierre del programa y vuelvo nuevamente a agradecer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y ahora, el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con Sergio Massa. Ya que Sergio Massa estaba organizando una visita solo, sin periodistas, sin cámaras, él manejando su coche a una villa en la localidad de San Martín. Había arreglado con un cura de lo que se denominan villeros para presenciar y presentarse ante una villa. ¿Qué pasó? Y este es el conflicto que hoy tiene el masismo, su mesa chica. Esa misma semana, Cristina Fernández de Kirchner hizo su aparición pública en la ciudad de La Matanza, por fuera del circuito institucional. Es decir, tanto la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, ex intendente de La Matanza, como el actual intendente, Fernando Espinosa, se enteraron por las redes sociales o por los medios de comunicación, la visita a un barrio popular a visitar a un cura villero, el cura Eltano Angelilli. Dicen y empiezan a sospechar que en ese grupo íntimo de Sergio Massa hay un topo. Porque no pueden creer que Cristina Kirchner hizo exactamente lo que tenía pensado Sergio Massa. Es todo un tema que está en plena investigación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Futurar, pensar y hacer. La próxima semana nos estamos viendo.